Ahora abrimos a ronda de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren, por favor, decir de qué medio vienen y su pregunta. Sí. Sí, Leticia Díaz de la revista Proceso. En este informe de CECETI, ¿pueden identificar de los testimonios cuántos fueron vulnerados en sus derechos por parte de soldados, marismos? O sea, los perpetradores, ¿quiénes son? No, en este caso los perpetradores son agentes del Instituto Nacional de Migración, en el 100% de los casos, en virtud de que el testimonio es de personas que han estado en estaciones migratorias. Tenemos la lista de todas las estaciones migratorias que está incluida en su folder, en donde estuvieron detenidos estas personas. De tal manera que los perpetradores de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, en el 100% de los casos son agentes del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, en la detención, en algunos casos llegaron a participar policías municipales, policías federales y el ejército. Pero nosotros documentamos básicamente porque nos interesa fundamentalmente el hecho de que se está torturando en nuestra muestra al 94% de las personas en las estaciones migratorias. Tratos crueles, inhumanos y degradantes. Perdón, ¿y en las detenciones pudieron detectar también malos tratos? Sí, desde luego. O sea, el trato, hay amenazas, hay jaloneos, violencia, etc., ¿no? Por supuesto que no es en ningún momento las autoridades tratan adecuadamente a los detenidos. Pero ahí no hicieron un desglose. No, ahí nosotros no quisimos, aunque tenemos datos de las detenciones, quisimos centrarnos en estación migratoria, porque ahí ya no hay duda. En el caso de la detención siempre queda la duda si fue el policía municipal, si fue el agente, en fin, siempre está en una situación de duda. En la estación migratoria ya no hay absolutamente ninguna duda. Los responsables son los agentes del Instituto Nacional de Migración. Sí. Una pregunta para cada uno, si es posible. ¿De qué medio? Soy de Cubalcero, pertenece sí. a la Casa del Balcero, Emigrante Cubano, Capítulo México. Sí. En el caso de la impunidad, para nosotros lo que tenemos también recolectado como información es que es terrible en Saltillo, porque el segundo al mando de todo migración, o sea, era también policía, igual que el actual comisionado, se llama Segismundo Doggin, y el delegado de migración en Saltillo se llama Segismundo Doggin, o sea, es el hijo, y cada vez que se presenta una denuncia contra el hijo, pues el padre, desde su alta cúpula migratoria, lo ampara. ¿Cómo pueden resolver eso ustedes actualmente? Y en el caso de usted, sé que es muy difícil, pero se están presentando el doble de tortura en las deportaciones por el aeropuerto. Hay muchachas golpeadas, hay muchachas muy maltratadas, hombres también, se les posa de manos y pies con las cremalleras plásticas y así se suben a los aviones. Entonces, no sé si tendrá algo recopilado sobre eso en su información, y si no, les suplico si pudieran ahondar en ese caso posterior. Gracias. Muy bien, bueno, pues efectivamente el licenciado Segismundo Doggin es hijo del actual delegado federal. Entonces, ¿eso lo hace un tanto complicado? Sí, no, porque conocemos de la impunidad en el país. Sin embargo, lo que nos ayuda a las diferentes organizaciones o instituciones en las que participamos es seguir denunciando, documentar lo mayor posible, y también con ayuda de ustedes que nos apoyan a visibilizar esto, es la manera en que nosotros seguimos haciéndole frente. Esas son nuestras herramientas principales. Bueno, con respecto al aeropuerto, acaban de consignar a unos agentes de migración. Imagínense la visibilidad que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora, en las zonas apartadas de todo el país, la visibilidad es muchísimo más baja. Nuestra organización, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, es una organización pequeña. Tratamos, esta investigación está financiada por el Fondo Noruego de los Derechos Humanos.
Por supuesto que pretendemos que nuestra investigación abarque toda la nación, pero ya el relator de Naciones Unidas dio su informe, y Amnistía Internacional y muchas más, en donde la tortura es sistemática en este país. O sea, las detenciones por parte de cualquier sujeto de la delincuencia organizada uniformada, léase Instituto Nacional de Migración, Ejército Nacional, Policía Federal, Policía Municipal, todos estos delincuentes que no son condenados y que viven en la impunidad, porque en tortura es 100% de impunidad, pues son los perpetradores. Y pues poco a poco la visibilidad se está incrementando. Nosotros vamos a tratar, desde luego, que en la Ciudad de México podamos tener testimonios también de personas maltratadas en el aeropuerto, en la estación migratoria de Iztapalapa, pero pues ahora sí que vamos poco a poco. Sí queremos impulsar la investigación, porque sabemos que no solo en México, también en Estados Unidos y en Europa, se está torturando a los migrantes en las estaciones migratorias. Después de las cárceles, hoy los centros en donde más se tortura son los centros de detención a migrantes, en México, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier país donde haya migración. ¿Por qué? Pues porque es una población muy vulnerable, no va a denunciar porque tiene miedo y porque además quiere regresar al país de donde es expulsado. Otra pregunta, ¿sí? ¿De qué medio? Ana Lagner, del periódico El Economista. A mí me gustaría saber si con el programa Frontera Sur que se implementó, ¿ha habido algún tipo de cambio, ha habido algún incremento en los casos de tortura hacia los migrantes? Y también si hay alguna diferencia marcada en los actos de tortura en contra de las mujeres y en contra de los hombres. Bueno, desde luego que el programa de Frontera Sur, como los programas en este país, muchos de ellos, son para incrementar la represión, son instrumentos del terrorismo de Estado. Por supuesto que se ha incrementado la violación a derechos humanos en la Frontera Sur. O sea, los programas, en esta doble moral que siempre tiene el Estado, que dice, vamos a hacer un programa de Frontera Sur para proteger, en realidad es para atacar. De tal manera que sí hemos visto cómo se ha incrementado. En nuestra muestra tuvimos muy pocas mujeres, o sea, de tal manera que, sin embargo, yo sí quiero subrayar que 2 de esas mujeres fueron echadas a la calle de la estación migratoria de Comitán, Chiapas, fueron echadas a la calle sin dinero, sin cumplir los agentes migratorios con su obligación de repatriarlas. Ellas deseaban ser repatriadas, sin embargo, fueron echadas a la calle sin dinero, en un riesgo altísimo, mujeres embarazadas, una de ellas menor de edad, de tal manera que aquí vemos un trato cruel, inhumano y degradante. Aunque no sufrieron tortura psicológica directa, esto es un trato cruel, inhumano y degradante. Si quieres agregar. Sí, nada más para complementar un poco de la experiencia del norte desde que entra el plan Frontera Sur. En el albergue de la Casa del Migrante comúnmente al día había 200 personas y a veces ahí se les ofrece a quien desee voluntariamente retornar a su país, pues llevarlos hasta la estación migratoria para este proceso. Entonces sucedía antes que al llevarlos a la estación migratoria, Migración decía no, mejor síganle, ¿no? O sea, no los quería recibir. Entonces entra el plan Frontera Sur y ahora se invierten los papeles. O sea, en ese entonces 200 personas en la Casa del Migrante contra 40 en la estación migratoria de Saltillo. Y ahora es al revés, ¿sí? O sea, vemos 40, 50 personas en la Casa del Migrante de Saltillo, 80 máximo, y la estación migratoria a reventar. O sea, hay una orden muy visible de detenciones, lo cual definitivamente, como decía el doctor, entre más detenciones hay, más tratos crueles, inhumanos y degradantes también encontramos. ¿Sí? Magdalena Ramírez, de Voz Pública y Radio Bilingüe. Con respecto a esto de Frontera Sur, ¿es porque hay más gente que está migrando? Esa sería la idea, a pesar del programa. Hay más gente que se está dinamizando, arriesgándose a cruzar el país. Y otra, en este contexto, ¿qué papel juegan las embajadas, las representaciones diplomáticas de todos estos migrantes que llegan por este país y que no los escuchamos? Sí,
En primero es el programa Frontera. Nosotros somos una colonia de Estados Unidos, o sea, ellos nos mandan. De tal manera que al ser colonia recibimos órdenes para hacer el trabajo sucio. El trabajo sucio consiste en detener migrantes. ¿Por qué? Porque hay una saturación. O sea, en la doble moral del Estado, del gobierno de los Estados Unidos dice queremos impedir la entrada de migrantes, pero por otro lado dice entren migrantes porque los podemos explotar mejor y nuestra tasa de ganancia sube. De tal manera que el programa Frontera Sur es para detener este flujo migratorio, disminuirlo. En las últimas cifras se ha visto que regresaron 1 millón de migrantes mexicanos al país. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis económica que está viviendo Estados Unidos también está, por supuesto, golpeando a los más vulnerables, que son los migrantes. Entonces, los empleos están disminuyendo. Y en ese sentido, hay gente que está regresando de manera totalmente voluntaria. En ese sentido, pues, hay un freno. Es un filtro. Siguen pasando migrantes todos los días a Estados Unidos, pero es un filtro. Pero además todo esto sirve en la estrategia de terrorismo de Estado, o sea, generar terror en la población extranjera y en la población nacional. ¿Por qué? Porque si la persona está aterrorizada y tiene miedo, es mucho más fácilmente controlable. El papel de las embajadas centroamericanas es un papel pues que da mucha pena, porque en primer término las autoridades mexicanas no avisan. Ya desde ahí ellos se justifican diciendo, no, pues a mí no me avisaron. Esto mismo sucede en Estados Unidos. O sea, detienen a los migrantes y no avisan a la embajada mexicana o al consulado mexicano. De tal manera, por ejemplo, estas chicas embarazadas que fueron lanzadas a la calle, tuvieron a través del cónsul de El Salvador, pudieron ser repatriadas a Honduras, porque no en todas las zonas del país hay cónsules. La autoridad mexicana por ley tiene la obligación de informar a los cónsules en donde quiera que estén. Esto por supuesto que no se cumple. Sí, 6 personas entrevistamos menores de 18 años, o sea, menores de edad. Estos menores de edad no acompañados, por supuesto, pues la vulnerabilidad es todavía mayor por ser menores de edad. Se viola la ley con ellos en virtud de que ellos deben ser puestos de inmediato a las autoridades que se ocupan de menores de edad, que sería el DIF. Sin embargo, pues esto tampoco se cumple a cabalidad. En relación con los cubanos, bueno, como les decía, ellos vienen transitando por tierra desde el Ecuador, o venían, porque ahora ya no sabemos si los van a dejar pasar. El caso es que nosotros en esta ocasión tuvimos una población alta de cubanos que habían sido detenidos en Tierra Blanca, en Acayucan, Veracruz, y fueron afortunadamente remitidos al albergue en Arriaga, perdón. No en Arriaga, no, en Palenque. No, en Ixtepec, Oaxaca, se me revolvieron. Bueno, ahí estaban estos cubanos en Ixtepec, Oaxaca, esperando la visa humanitaria para poderse trasladar a los Estados Unidos, y que, como ustedes saben, Estados Unidos tiene una ley que si un cubano pisa el territorio nacional estadounidense, inmediatamente se le da asilo y refugio. Esto va a cambiar, ya está cambiando. De hecho, ya hay una detención, por decirlo así, del flujo migratorio en Ecuador. De hecho, en la embajada de Ecuador, que daba visas abiertas en la isla de Cuba, ahora ya restringió este proceso. De tal manera que ya está cambiando. Al cambiar las relaciones Estados Unidos-Cuba, también está cambiando el flujo migratorio. Pero por último, el papel de la CNDH, porque muchos dicen, la misma comisión, que hacen un trabajo importante en las situaciones migratorias.
viéndolo de cerca, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes sobre el papel que juegan los visitadores de la CNDH? Bueno, nosotros, la visión que tenemos de la CNDH, y lo hemos declarado públicamente, y aquí tenemos personas de la CNDH, es que es una institución del Estado mexicano. Está al servicio del Estado mexicano, no de la población. Y desgraciadamente las recomendaciones se incumplen muy frecuentemente, y en el caso de migración, pues ni siquiera hay denuncia. ¿Por qué? Porque los migrantes van de paso. A los migrantes no les interesa denunciar, entonces no se acercan a la CNDH, y por lo tanto, sin embargo, la CNDH tendría la obligación, al recibir estos testimonios, que no es el primero, hay muchos informes que indican que hay tortura y maltrato en estaciones migratorias. La CNDH tendría que tomar cartas en el asunto. Las instituciones locales de derechos humanos todavía están más vinculadas a los gobiernos. Muchas veces están total y absolutamente controladas por los gobiernos. Entonces, es una tarea de los organismos no gubernamentales, de las asociaciones civiles, denunciar esta tortura y maltrato en estaciones migratorias. Por una excepción, lo de la última recomendación de la CNDH en el caso de la estación migratoria del aeropuerto capitalino. Yo creo que la visibilidad está llegando a tales niveles que ya no es posible ocultarse. Entonces, ustedes que son de medios, pues saben que estamos en un reventar de la ola de la verdad. A través de las redes sociales, de los celulares, ahora cualquiera puede ser filmado, grabado, en cualquier parte de la República. Políticos, artistas, en fin, estamos en una avalancha de verdades, afortunadamente. Entonces yo creo que el aeropuerto pues, es una zona muy evidente, pero yo les quiero decir que en este momento en las estaciones migratorias de la República se está torturando y maltratando a los migrantes. Y miren que son muchísimas estaciones migratorias en el territorio nacional. Y no solo dicho por el Colectivo contra la Tortura e Impunidad, dicho por Amnistía Internacional, dicho por el relator de Naciones Unidas. Yo tengo una aclaración. Sí. El Estado mexicano somos todos. En este caso se habla del gobierno mexicano. Hay una gran diferencia entre el Estado mexicano y el gobierno mexicano. Sí, Y también, sí. perdón, no he terminado. Y también quiero decir que es importante señalar que la administración nueva de la CNDH está tomando cartas en el asunto en el sentido de eliminar esa percepción que ha existido, porque sí nos ha precedido una historia referida a ese, demasiada vinculación entre el gobierno mexicano y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una institución autónoma. Nos ha precedido esa historia, pero la nueva administración del presidente Luis Raúl González Pérez está haciendo muchísimo énfasis en el sentido de quitar esa percepción que existe en México. Ojalá se quite esa percepción. Esta misma respuesta me la dio personalmente el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desgraciadamente los resultados desde las organizaciones de derechos humanos para nosotros son todavía muy pobres y dejan mucho que desear. En tortura, estoy hablando en tortura en estaciones migratorias, en tortura en centros de detención, en tortura en las cárceles. De eso estoy hablando porque es nuestra materia de trabajo. Ahí tenemos el 100% de impunidad, 100% de impunidad cuando hay pruebas fehacientes de que se está torturando. Relator de Naciones Unidas afirmó su dicho a pesar de que el gobierno mexicano lo rechazó. Él afirmó su dicho y queremos ver resultados de la CNDH. Ojalá que de veras cambie esta percepción. Pues con esto cerramos. Agradecemos muchísimo la presencia de todas y todos los medios.
Ramsés Ancira, el coordinador de esta conferencia de prensa, ya les dio los datos de que vamos a tener rápidamente subida la conferencia a YouTube, y desde luego ustedes recibirán su informe, y también recibirán el caso se presentó también en Nueva York, en el Tribunal de Conciencia de los Pueblos en Movimientos, declarando culpable al gobierno mexicano, los jueces de prestigio internacional. De tal manera que, pues, hoy el gobierno mexicano en materia de tortura está sentado en el banquillo de los acusados. Pero no solo eso, los tribunales honestos del mundo están condenando al gobierno mexicano por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchas gracias. you